Ahora vamos a ver la siguiente mitzvah, que es la número 46, y dice lo siguiente. Esta es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de traer 2 panes hametz al mikdash. Entonces hay que explicar estos términos. Y esto es en el marco de Yom HaBikurim. ¿Okay? Esto hay que especificarlo. Dice, junto con los korbanot escritos, ¿verdad? Que vienen por causa del pan en el día de la Tzeretz, que está fijado, y para acercar los korbanot, como se ha explicado en el libro de Levítico, los sacerdotes comían los 2 panes después de haberles ofrecido junto con los corderos de los sacrificios de Shlamim, de los de paces, que ya saben que eran voto, ofrenda voluntaria o de agradecimiento, que son los 3 tipos de Shlamim que hay. Entonces dice el mandamiento en Levítico 23:17, Mi moshvotayhem, dice, de vuestros asentamientos, tabi'u lehem, traerán un pan de tnufa. Tnufa es que se mueve, que se mece. Shtaim, dice, Shtaim, que son 2, Shnei Sronim, de 2 décimas. Entonces ahí hay que ir a una tabla y buscar a qué equivale una décima y todo lo demás. Ahora les voy a mostrar algunos de esos conceptos y ya saben, en la clase anterior también vimos que hay 3 posturas sobre las medidas correctas. Una es la de Maimónides, otro es el Hazon Ish, y el otro el rabino Hanai, creo que se llama así. Y bueno, ya hay puntos de discusión, pero bueno, son razonables y todo el mundo debería encajar en alguno de esos, ¿no? Luego aquí dice abajo, ya se explicó en el capítulo 4 de las ofrendas de los Corbán, y este es el que viene por causa del pan y digamos está como separado de aquel que se agrega en este día y que es un elemento como aparte, ¿no? Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, ya explicamos también con una explicación muy amplia sobre las ofrendas y todas las determinaciones de la mitzvah. Y ya se explicaron también el capítulo 4. Bueno, está citando el libro, otro libro donde ha explicado eso también. Vamos nosotros entonces a entender otros conceptos relacionados con esta mitzvah y la fiesta de Yom HaBikurim o de Shavuot. Es muy curioso porque ordena traer pan que sea hametz. Y ya lo hemos ido aprendiendo a través de los años con Pesach. Hemos dicho que hametz, el concepto, no se debe traducir como levadura, en primer lugar, o leudado, sino más bien corresponde al término de oxidado. Deberíamos como empezar a considerarlo de esa manera. Se le llama hametz específicamente a la mezcla de harinas nobles, se le llama así, de harinas nobles, con agua, ¿cierto? Y dejada en reposo más de 18 minutos sin entrar al horno. ¿Ok? Eso es lo que se llama hametz. Por eso es que la matzá no es hametz, porque tienes que meterla al horno antes de 18 minutos. ¿Ok? Entonces, por eso la matzá es matzá, porque no es simplemente evitar echarle levadura, cualquiera que sea, porque eso es lo que la gente entiende. Cualquier panadero, si tú dices pan sin levadura, entonces ya se abstiene de echarle levadura y lo prepara y ya. Pero así no es. Y es la mezcla de harinas nobles. ¿Cuáles son las harinas nobles? Entonces serían trigo, cebada, avena, espelta y sorgo. Esas son las 5 harinas. Ya se imaginarán entonces que los rabinos también, según la corriente actual, por esto es lo que habla el Talmud, y estamos citando la literatura judía clásica, no estamos yéndonos al judaísmo ya del siglo XVIII para acá. Ya si alguien me viene a discutir, no, que el arroz también, que el maíz también, bueno, no sé, te lo respeto, pero en la época antigua no era así. Por ejemplo, en el Talmud los rabinos comían pollo con lácteos, porque ellos no le veían cara de carne roja al pollo. Pero ya luego, más adelante, de la época de Yosef Caro para allá, sí le vieron cara y hasta el día de hoy hay gente que, los judíos ultraortodoxos, que ya no comen ni siquiera pescado. Entonces, lo que fue un mandamiento de no cocinar el cabrito en la grasa de su madre específicamente, ya dejó de ser cabrito solamente, ya no importa si no es la madre, cambiaron grasa por leche,
y ahora cabe cualquier carne en cualquier lácteo. Entonces es allí donde se vuelve como muy pesado el mandamiento, porque es que ya no cumplen la función instructiva desde la perspectiva de Dios, ya cumple es un capricho interpretativo. O sea, quitan el tema, porque si por lo menos fuese restrictivo de su madre, tal vez, ¿no? Pero ni siquiera quitan el mandamiento, lo despedazan, lo estiran y lo deforman todo. Entonces, habrá seguramente alguna postura rabínica moderna que por ahí la he escuchado, ¿no? Que algunos que ya estaban discutiendo si el arroz también entraba. Es muy curioso, pero en Israel, en la Biblia no sale la palabra arroz. No aparece en ninguna parte. Es una palabra que luego se trajo de fuera. Orez se dice en hebreo, orez, porque es del árabe aruz. Entonces, aruz pasó al orez y así pasó arroz al español. Es una palabra de origen árabe. En hebreo no existe lingüística, etimológicamente, la palabra arroz. El maíz, tampoco existe el maíz, no sale. Tiras no sale como tal, pero ya habrá de pronto algún desarrollo rabínico que dice, no, hay que meter el maíz también. Y así sucesivamente, ¿no? Pero esto es lo que había. Entonces el concepto de hametz significa oxidado. Ahora, resulta curioso, ¿no? Es como una especie de antagonía muy extraña de por qué en Pesach, 50 días antes, te prohíbe, bueno, comer hametz, y acá te lo está ordenando, no solo permitiendo, es que te lo está ordenando además, que vas a traer 2 lejem que sean hametz, 2 pan que sean hametz. Como curioso, ¿no? Bueno, el asunto es que también el hametz es lo que se llama la nueva levadura nueva, ¿ok? Y esto nos permite entender más o menos el lenguaje que también utiliza el apóstol Pablo, porque él habla también, somos nueva masa, etcétera, y se refiere mucho, digamos, como lo explicaba muy bien el rabino Lubavitch, que es la interpretación que hasta ahora me ha quedado de las que haya leído y es la que les puedo compartir, que me parece sinceramente como muy interesante. Puede ser que surja otra explicación, porque no vamos a decir que ya todo está dicho, pero hay un paso, ¿no? Se explicaba en medio de los rabinos que por qué si antes estaba prohibido el hametz, ahora está ordenado en el día 50. Entonces ahí viene una tradición, conste que es una tradición, que dice que estando en Egipto, los hijos de Israel se contaminaron en 49 grados. Eso no lo dice la Torah en ninguna parte, pero supongamos que algo de ello hay como legendario. Y entonces, por eso se dispuso los 49 días, para que cada día tú fueras librándote de una impureza, de una inhabilitante. ¿Ok? Entonces llegó, y es bonito el mensaje al final, porque tú te vas limpiando de esas inhabilidades, de esa tum'a, ¿verdad? Y llegaba a unas 50, que era, por eso es un musaf, porque aunque ya tú te hayas librado de todas las inmundicias o limitantes en este mundo o donde estabas, no obstante tienes que ser consciente que Dios, si Dios no te hace partícipe de un musaf, de un añadido, no estás listo, no recibes la Torah. Ese es el mensaje, o sea, que vuelve allí a navegar el mensaje de que no es por obras para que nadie se gloríe. Tú te puedes haber limpiado lo que sea, te puedes haber vuelto un budista o un meditación trascendental, lo que sea, y puedes haberte librado de muchos vicios, de muchas cosas, y sin embargo, todavía necesitas un musaf. Todavía necesitas un musaf. Si no, pues morirás como un gran civil de este mundo, ¿no? ¿Y quién te va a dar la vida eterna? Eso te enseña que la vida eterna es un agregado divino. Por eso dice Pablo, la paga del pecado es la muerte y la dádiva, la mataná de Dios es la vida eterna. Sí, porque tú, repito, en últimas pasas de este mundo, pero ¿cómo obtienes la vida eterna? ¿De dónde la vas a sacar? Dios no ha hecho un concurso de méritos para la vida eterna, en ninguna parte. Entonces el sentido del Hametz viene de que en el día 50, tú inclusive puedes haber comido, digamos, haber tenido contacto con cosas de este mundo y no te van a contaminar. Y eso nos recuerda más o menos el nivel de los ángeles. ¿Se acuerdan que ellos vinieron aquí
y comieron con Abraham comida de este mundo y no les hace daño. Bonito el mensaje, ¿no? No está diciendo, como diría Pablo, cuidado, van a pensar ahora de que entonces ya, como tienes la Torá del Espíritu Santo, entonces puedes ya participar del pecado. No, 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 no. Es una enseñanza meramente espiritual para resaltar un solo lado de la moneda. ¿Cuál es? El hecho de que la vida de este mundo ya no te afecta o ya no puede destruir la vida incorruptible que has recibido de parte de Dios. Hasta ahí. Nadie puede ni interpretar ahora, no, entonces yo puedo ir a pecar que ya el pecado no me afecta. No, no se va por allá. Hay que tener ese límite. Pablo decía, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué van a decir? ¿Que yo estoy diciendo que pequemos para que vengan bienes? No, no, sino que una cosa es que ya el pecado nos enseñorea a nosotros. Entonces, el rabino explicaba, por ejemplo, cómo alguien en el mundo podía de pronto ser un guitarrista, me gustó ese ejemplo, y de repente cuando tiene la experiencia de cambio de vida, ve la guitarra como algo negativo porque lo está asociando a su antigua vida. Y de repente ya cuando crece se da cuenta que el problema no era la guitarra, el problema era lo que él hacía con la guitarra. Entonces ese instrumento que él lo tenía como algo inmundo o inhabilitado, se da cuenta que lo puede usar y no tiene por qué tener miedo, porque ya no va a caer en el vicio y en los excesos en los que caía antes. Entonces ese es el sentido de por qué Hashem ordena comer hametz en Bikurim y ya no tienes todo el miedo de que te tienes que guardar, que cuidado, que te contaminas, que el otro. No, no, ya tienes una conciencia, ¿verdad? Que te permite vivir en medio de este mundo sin el miedo de que vas a caer. Porque ese es un miedo que todos yo creo que en algún momento llegamos a tener, ¿verdad? Bueno, ¿y si yo caigo? ¿Y si yo peco? ¿Y si no aguanto? ¿Y si me...? No. Siga, que al final te vas a dar cuenta que esa pregunta va a desaparecer. Entonces llegamos a un momento en el que supongamos de madurez espiritual, mira la línea muy fina que hay. Supongamos que tú de repente, no sé, vas a comer a un lugar y de repente hubo una confusión en el plato, no te diste cuenta y ahí había pedacitos de camarón o qué sé yo. Entonces, si tú habías comido ya, bueno, no te vas a sentir como que vas a perder la salvación ni nada. Simplemente ya sabes que, bueno, paró, ya te diste cuenta, apenas te diste cuenta, listo, frenaste la situación. Pero tienes el control y no tienes por qué sentirte como agobiado, ¿verdad? Por una cosa o por la otra. Entonces, el símbolo de Hametz en Shavuot tiene que ver mucho con, repito, y lo voy a dejar muy señalado acá. El Hametz en Shavuot, voy a poner en rojo para que quede claro. El Hametz en Shavuot simboliza, ¿verdad? Lo indestructible, porque es el énfasis que hay que hacer, de la entrega de la promesa de Dios. Lo indestructible, que no es para ir a volver a revolcarse en el lodo. Mira, te voy a demostrar que no. Entonces me voy a ir a, no sé, a juegos de azar, que mira, te voy a mostrar que yo no me voy a enviciar ya, o me voy a ir a un bar porque te voy a mostrar que ya no me voy a embriagar. No hay que demostrar eso, ¿no? Son simplemente que no va a pasar. El pecado de muerte que menciona el Evangelio, que por ese no, por eso es otra cosa muy distinta. Eso yo siempre he enfatizado, es que un creyente se identifica por el fruto y un creyente no va a cometer ese tipo de pecados. O sea, si llega a cometerlo es porque todavía no ha salido. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, mira, es que en el catolicismo para empezar, tú no matas y tú de pronto no te controlas y no eres inmoralmente sexual, ¿no? Sexualmente inmoral es la cosa. Pero tienes idolatría todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía no ha recibido la verdad. No ha recibido la verdad. Hay una palabra muy bonita que se acuñó en la Edad Media en hebreo para referirse a Ruach HaKodesh o a la Neshama, y es la palabra Shefa. Shefa en hebreo, se las voy a escribir aquí con letras hebreas. Aparecen los poemas en varios piyutim o poemas litúrgicos, y Shefa significa literalmente la influencia. Piensen ustedes, nunca fue visto Ruach HaKodesh como una persona ni nada. Se llama simplemente Shefa o la influencia. Voy a escribir la traducción acá. La influencia.
Entonces, yo le decía a esta persona, si tú todavía tienes problemas en dejar los ídolos, eso no tienes todavía el sello de la shefa. Falta que venga la shefa, ¿no? Porque si no, tenemos problemas de comunicación allí. Vamos a ver, me reportan que hay como un eco, de repente hay algún micrófono, ¿no? Pero todo está bien. Parece que es cuestión ya del sistema, ¿será? Ok, bueno, vamos a ver qué más me reportan por acá. Ah, dice que se escucha bien, entonces de pronto es allá de origen del hermano que nos está de pronto informando. Entonces volvamos a nuestra idea. Miran cómo la precisión de los conceptos, ¿no? Esto hay que saberlo bien, sin el miedo, ¿no? De que "Ay, se me olvidó que era esto". Pero hay que procurar repasarlo, memorizarlo y todo lo demás. Entonces, si una persona todavía tiene problemas con la idolatría, que es lo más común y lo que de pronto más irónicamente más difícil se deja, ¿no? Hay una inercia familiar, una tradición, una crianza. Y por eso es importante que entendamos el marco en el que hemos crecido y creído, ¿no? Venimos de un marco social que te habitúa a eso y bueno, toca dejarlo. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, que es la parte económica, la dependencia económica, de tu parentela o de tus parientes, los que han nacido contigo, familiares, amigos, etcétera, parte afectiva, y de la casa de tu padre, que es la religión, la casa paterna. Yo eso lo expliqué hace como 2 años, el concepto de la casa paterna en una para allá. Y bueno, ya librado de eso, vas a poder superar bastante bien el tema de la idolatría. Entonces, queda claro, ¿no? El Hametz en Shavuot simboliza lo indestructible de la entrega de la promesa de Dios. Es decir, que por mucho que llegue a tener tu contacto con algo que no es lo más apropiado, no te va a destruir eso, no vas a quedar enganchado allí. Repito, y no es para salir a hacer demostraciones. Es una simple sello, prenda de garantía de nosotros, los creyentes, que no vamos a ponernos a hacer demostraciones porque a nadie le importa eso. ¿Ok? Bien, entonces volvamos a nuestra mitzvah.